Entre las cosas más importantes, vayamos por prioridades, creo yo, y entre las cosas más importantes está el hecho de que Jorge Simoes Barata va a dar declaraciones, va a declarar a partir de mañana martes. Esas declaraciones tienen que ir acompañadas con elementos de convicción, con elementos probatorios, con indicios razonables, como dicen los abogados también. Mañana martes arranca a las 10 de la mañana, yo tengo aquí el cronograma, se los compartía temprano, en el programa de la mañana. Va a estar José Domingo Pérez hablando con Barata a las 10 de la mañana sobre la carpeta que corresponde a García Pérez, al extinto expresidente de la República, Alan García Pérez. Van a hablar de este tema largo y tendido. Ojo, hay varias personas implicadas en el tema de García Pérez, ¿ah? Varias personas. Recuerden que tan solo, y esto ya lo he repetido, tan solo en la lista donde estaba el señor García Pérez con detención preliminar, habían otras 8 personas, de las cuales hay un prófugo y hay uno que está en Estados Unidos. Pero los otros están con detención preliminar, ya detenidos. Un exministro de Estado, como Enrique Cornejo, es candidato al municipio de Lima también. Y sobre este punto en particular, yo leía hoy parte de lo que escribió Hildebrand en sus 13, cómo es que Barata es el que suelta no solamente el nombre de los Nava como conexión con el tema Odebrecht, o sea, no solamente de que Luis Nava, ex secretario general de Palacio de Gobierno y además amigo personal de Alan García, es chalán, sino el vínculo con su hijo, José Antonio, que está en Estados Unidos, con Atala y con Alan García. Y cómo es que se supone Alan utilizaba a Nava y Atala como testaferros y que había de por medio más de 14 millones de dólares. Bueno, todo eso lo suelta Hildebrand en sus 13 y de todo esto vamos a conversar hoy, por supuesto, a lo largo del programa, ¿no? Vamos a tener arduo y tendido. Esto es para el día de mañana a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde van a hablar del caso Metro de Lima, línea 1, también corresponde a García y compañía. El día miércoles José Domingo Pérez a las 9 de la mañana arranca para hablar del Metro de Lima, los decretos de urgencia, también el gobierno de Alan, para hablar del caso Atala Herrera, también vinculan al extinto expresidente. Y a las 3 de la tarde el caso de la Interoceánica tramo 2 y 3, esto ya es del prófugo expresidente Alejandro Toledo. El día jueves 25 a las 9 de la mañana, el fiscal Germán Juárez Atoche habla con Barata sobre el caso de evitamiento y el exgobernador del Cusco, Jorge Acurio, sobre los bonos de soberanía vía de evitamiento de Cusco, también que involucra al exgobernador regional. A las 10 de la mañana, sobre el Club de la Construcción, el propio Germán Juárez Atoche, y hay bastante caso. El tema de los arbitrajes también. Luego la fiscal Giovanna Mori va a hablar a partir de las 4 de la tarde sobre el tema Peñaranda Alfancónsul. Peñaranda es el empresario, pues el que tenía las offshore. Y luego sobre Xavier Pérez Jiménez. Y el día miércoles Carlos Puma Quispe hablará sobre la revocatoria en el tema de Susana Villarán. Hablará sobre el caso de reelección de Susana Villarán, el caso Imacén. Van a hablar a las 2 de la tarde sobre el caso Ceballos y Ocitrán. A las 3:30 de Interoceánica Tamo 4. Y Elmer Chirre Castillo, el fiscal Elmer Chirre Castillo, hablará a las 5 de la tarde sobre la investigación preliminar que corresponde a Barata. Muy bien, vamos a arrancar. Además, por supuesto, nosotros nos unimos a el buen recordatorio de una operación militar limpia, como operación militar ejemplar, que significa los Chavín de Huántar, 22 años de aquella jornada en los Chavín de Huántar, donde hay algo que se menciona muy poco y creo que vale la pena tocarlo antes de empezar con mi invitado, y es que siempre se habla de los militares que participaron en la operación Chavín de Huántar, pero no se habla de los que hicieron inteligencia. La DIRCOTE hizo un trabajo muy bueno ahí. Recuerden que a los rehenes se les pasa, por ejemplo, una Biblia con micrófono. Se les pasa guitarra con micrófono, se les pasa crucifijo con micrófono, se les pasa un termo con micrófono. Y esto fue gracias a un trabajo de inteligencia que se hizo por parte de la DIRCOTE, por parte de la policía. Quien estaba ahí era, por ejemplo, el entonces comandante en actividad, Lázaro Inostroza Soto. Estaba como jefe de la operación, de lo que tenía que ver ahí la DIRCOTE y el trabajo de inteligencia y cómo ellos van trabajando también, y ellos inclusive estuvieron en una casa que Montesinos no, era una de las pocas cosas que las que Montesinos no tenía conocimiento, era una casa que estaba muy cerca, a media cuadra de la clínica, en la calle Barcelona. Bueno, de todo esto vamos a conversar a lo largo del programa hoy. Estamos con el doctor Antero Flores Arauz para hablar de varios temas, y entre ellos yo quiero empezar hablando del tema Chavín de Huántar, porque don Antero
fue un defensor del tema de los Chavín de Huántar y eso también se lo vamos a agradecer, así como agradecemos a los Chavín de Huántar haber ofrendado su vida. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. Encantadísimo de estar nuevamente por estos lares. Doctor, creo que muchos peruanos en realidad recordamos el tema de los Chavín de Huántar con honor y orgullo, ¿no es cierto? Son muy pocos aquellos que hablan de cosas sucias y turbias, de quienes formaron parte, me refiero yo, íntegramente de la operación Chavín de Huántar. Usted los defendió. Sin ninguna duda, pero no solo yo. Este asunto y presentando un ánimo curi con Delia Muñoz. La doctora Delia Muñoz. Doctora Delia Muñoz en la Corte Interamericana. Y presentamos además todos los libros que se habían escrito sobre el particular. El de Gianpietri, el de... Rehén de la embajada. Así es. El de Monseñor Cipriani y varios otros. Y felizmente la Corte Interamericana dio por terminado esto. Pero hay que recordar a veces lo injustos y lo irresponsables que somos los peruanos en relación con nuestros héroes. Los han tenido colgados de la pita durante 17 años. Y cuando tú estás procesado durante todo este largo tiempo, oye, te tienes que dedicar a estar defendiéndote. A veces los procesos son fuera del lugar de tu domicilio. Pierdes ascensos porque estás tan preocupado y estresado que no los estudias, o si conoces el tema de lo que puede suceder no te presentas. Hay rompimientos hasta familiares. Realmente los procesos no pueden durar lo que están durando. Y como consecuencia de eso, en muchos enfrentamientos que puede haber, o inclusive ante perpetración de delito, muchas veces quienes deben estar obligados a defender el orden o a restaurarlo cuando él es afectado, se ponen mirando sobre el hombro, porque saben a lo que se exponen y no quieren exponerse. Entonces ese tipo de cosas debemos recordarlas, no solamente el heroísmo, que es importantísimo, sino también buscar los sistemas, los cambios legislativos, etcétera, llamar a la reflexión de los jueces y fiscales en que no pueden demorar procesos tanto tiempo, porque en el fondo estás afectando los derechos del que está siendo procesado. Porque incluso los tratados internacionales te hablan de procesos que sean razonables en el plazo. Además, en casos como este, pues, doctor, en que la cosa era evidente, ¿no? En que se tenía clarísimo quién era el enemigo, o sea, se tenía clarísimo que el movimiento revolucionario Tupac Amaru pedía cosas impresionantemente ilógicas para liberar finalmente a 72 rehenes que habían quedado luego de ser muchos más. O sea, se tenía clarísimo que las fuerzas que entraron a esa embajada y que hicieron todo el trabajo previo arriesgaban su vida frente a este tema. O sea, era tan claro el tema que tenerles una persecución judicial de tantos años era increíble, ¿no? Y no hay que confundir además a los Chavín de Huántar en esta operación maravillosa que hoy día se enseña además y se exhibe en todas las escuelas militares y policiales del mundo. Es un caso emblemático como lo de Entebbe. Ha quedado allí en la historia para que pueda ser estudiada. Pero no nos podemos olvidar también de que además de la operación limpia, paralelamente parecería, y lo digo en condicional, que hubo otras personas que intervinieron quizás por decisión de Montesinos en que no actuaron en la misma forma que, o no habrían en condicional, que los Chavín de Huántar. Eso sí está aún en investigación, pero eso no tenía por qué afectar a los Chavín de Huántar. Y hay que destacar otra cosa que nos hemos olvidado. La gran valentía, el gran valor, la entereza de Monseñor Cipriani y de Domingo Palermo. Sí, piezas claves para todo esto. Piezas claves que entraban a la embajada en esta comisión de reflexión y llamado a buscar una solución pacífica, y que sabían que entraban, pero no tenían convicción alguna de que de repente no salían o podían salir. Eso es una gran interrogante, y demostraron una gran valentía que hay que reconocérsela, ¿no? Sí, claro, y permitieron que llegara a mano de los rehenes algunos de los equipos preparados por la DIRCOTE y de la policía.
Me tengo que ir a un corte rapidito, el tiempo me está ganando, son las 9 de la mañana con 19, voy a regresar con don Antero Flores para hablar de otros temas también, temas políticos, cómo se va moviendo esto de Barata, cómo se va a mover el tema de Barata con García desaparecido. Todo esto lo vamos a conversar con don Antero Flores Arao regresando del corte. No se muevan, ya venimos, esto es Exitosa Perú. Escuchen, nazqueño, lo que voy a decir. Escuchen, nazqueño, lo que voy a decir. Este es el grupo Giza, hijo de nazqueño. Este es el grupo Giza, hijo de nazqueño. Nazqueño soy. Yo soy nazqueño. A 450 kilómetros al sur de Lima se puede divisar el Valle de Nazca. Nazca, ciudad próspera, activa, turística, misteriosa y llena de contrastes. La ciudad del eterno verano. Líneas de Nazca, enormes geoglifos, ciudadela de Cahuachi, vientos paracas, cerámica y momias preincas. Cerro Blanco, acueducto de Cantayo. Nazca, exitosa por su gente. Nazca, exitosa, te informa con la verdad. Yo soy nazqueño. Muy bien, señores, regresamos. Son las 9:21, estamos con el doctor Antero Flores Arao, en que yo quiero preguntarle sobre este tema del proceso que se va a seguir sin el señor García luego del suicidio. Hoy ya se sabe más o menos cuál es el itinerario. Claro, Barata empieza a hablar mañana y casi toda la interrogación de Barata mañana va a girar en torno al caso de García Pérez, la va a hacer Domingo Pérez. Va a tener que ver con el caso del MED, varios de los casos que tienen que ver con García y lo que se está encontrando. El proceso continúa, doctor, y no solamente continúa, sino que en el tema de las declaraciones de Barata se va a buscar que llegar, me imagino yo, al fondo del tema. O sea, esto por el deceso del señor García no para, ¿no es cierto? Para que la gente lo tenga claro. Una cosa es el procesamiento al doctor García. No hay procesamiento a fallecidos, a occisos. El procesamiento es a quienes están vivos. En consecuencia, el procesamiento al doctor García no termina, mejor dicho, terminó, ya no hay más. Lo que no significa que a las demás personas que estaban también, el caso este tan grande, no sean investigados y no se trate de llegar a la verdad. Son dos cosas absolutamente diferentes. Y el hecho de que esté ya el doctor García fuera del tema no significa que no se puedan procesar las pruebas, etcétera, ¿no? Claro, porque se va a esperar parte de las declaraciones de Barata en diversos temas, y entre ellos parte de la teoría fiscal, digamos, era que el dinero Barata, el dinero Nava, el dinero Atala, tenían como finalidad o como punto final al expresidente García, cosa que se va a tener que comprobar o no con las declaraciones que vaya soltando Barata y la documentación que pueda mostrar. Como tú bien has dicho, no basta la palabra de Barata. ¿Por qué? La palabra de los coimeros es bien relativa. Lo que interesante es qué pruebas lo corroboran, ¿no? Para llegar a un grado de convicción. Entonces, no basta la palabra, se requieren pruebas. Claro, se requiere la documentación de las memorias y además seguramente se va a iniciar ahí, doctor, me imagino, que eso sí puede ayudar mucho a enlazar las cosas, las teorías que se van manejando. Recuerden que hace poco menos de 2 meses en Brasil, 6 funcionarios de esta misma empresa Odebrecht han comenzado a dar ya información, ¿no es cierto? Y esta tendrá que corroborarse, por lo menos la teoría, porque se supone que ellos no tienen contacto con Barata. O sea, digamos, para decir, oye, yo hablé esto y que vaya por aquí la cosa, ¿no es cierto? Se supone que ellos no tienen mayor contacto. Se supone, pero no necesariamente es cierto. Bueno, esperemos, ¿no? Eso forma parte de las investigaciones que en Brasil se llevan también y que se desarrollan. Otro de los elementos que estamos a la expectativa es que el Poder Judicial peruano finalmente dé el visto bueno ya a la negociación final y que lleguen las memorias de la Oficina de Operaciones Estructuradas. Eso es clave. Y no solamente eso es clave, sino falta el convenio final.
estamos hablando de la homologación del segundo, pero el segundo previo. Falta uno final, que no conocemos su texto ni cómo se está negociando. Sí, y eso, repito, va a ser fundamental para lo que se está buscando. Sin ninguna duda. Y recordemos además, doctor, que creo que es importante hacerlo, que se debe estar viniendo una colaboración con OAS también. Hoy día lo he visto en algún medio de expresión, no sé los detalles, Sí, pero he leído el titular. Pero digamos... No lo logré leer porque tenía que estar Ajá. acá. Sí, qué bueno que lo haya preferido venir. Pero le decía, la colaboración Odebrecht más la colaboración OAS puede ayudarnos a empezar, bueno, al Ministerio Público, a empezar ya a desenredar todo este caso, ¿no? Y faltan otras empresas, Navarro... Navarro Correa. No, ese es el vino. Mira, Sí. Claro, es que en realidad son como 50, perdónenme. Preferencia, pero no. Sí, bueno, ¿para qué lo voy a mentir? Son como 50 empresas en realidad. Sí. Son como 50 empresas que tienen que ver... Pero de las grandes son unas 6 o 7, ¿no? Sí, que tienen que ver con este tema. Recuerden que las cosas empiezan además con Castillo de Arena en su momento, en el cual estuvo involucrado Alejandro Toledo directamente también. Ahora, en este paso, doctor, ¿cómo ve usted las cosas en realidad? A mí me gustaría que usted nos ilustre un poco y nos ayude a seguir entendiendo en el tema APRA, en el tema segundo gobierno, en el tema García, cómo es que van a darse, porque el temor de muchas cosas, de mucha gente que ahora empieza a especular, dice, bueno, ya no estando Alan, lo que mucha gente puede empezar a hacer es señalar con el dedo acusador a alguien que no va a poder decir que no es así, y señalar a Alan, ¿no? Y decir, yo recibí porque Alan me lo pidió, o yo lo hice porque Alan me lo pidió. No basta, hay que corroborarlo. Y se corrobora con pruebas. Si no hay pruebas es simplemente bla bla bla, simplemente floro, simplemente quererse zafar de responsabilidades. Pero si alguien dice, Alan me lo pidió, oye, si Alan te lo pidió y tú lo hiciste, ¿cómo se lo entregaste? ¿Dónde está? ¿En qué cuenta? ¿En qué banco? ¿Cómo? ¿Cuándo? Las cosas no basta el floro, tiene que decirse con pruebas. Tiene que haber lo que en el caso de Toledo se ha buscado es la ruta del dinero, ¿no es cierto? Así es. En este caso tendría que darse el mismo tema. Si hubiera, ¿no? En condicional, pero todo el mundo que hace una afirmación debe acreditarlo, ¿no? Claro, porque no basta el dinero que se ha encontrado en el paraíso fiscal, o sea, no basta con saber que el dinero existe en Andorra y no basta con la teoría fiscal. Evidente, evidente. Todas las offshore y las cuentas que puedan estar inclusive clasificadas, entre comillas, es decir, que no se conoce oficialmente al verdadero propietario, hay formas de llegar a él, ¿no? Y en eso los bancos, cuando hay procesos penales, ayudan. Sin duda. Ahora, doctor Antero Flores, yo decía algo temprano que se lo he escuchado a varios analistas además. En el caso del señor Alan García, nunca estuvo realmente ante un juez. O sea, nunca un juez ha declarado la inocencia del señor García ni por el gobierno de los 80, ni por lo que se le asume ahora que todavía no llega a etapa judicial. Mira, pero nos estamos olvidando un poco de la historia. ¿Qué sucedió? Yo he intervenido en el tema inicialmente porque presidí la comisión dictaminadora, no investigadora, en la Cámara de Diputados en 91. De allí pasó una acusación ante el Senado, y el Senado redujo lo que se había ya reducido en la comisión dictaminadora. Luego pasó a la Fiscalía, y el fiscal de la Nación lo redujo más aún, porque era el titular de la acción penal. No meritó que todo era realmente cierto en lo que decía el dictamen aprobado, la acusación aprobada en el Senado de la República en aquel entonces. Y luego esto pasó al Poder Judicial, y el Poder Judicial terminó la cosa con una prescripción, pero la prescripción tiene el carácter de cosa juzgada, terminó. Después el pueblo, ¿qué ha hecho? Alan votó por él y quedó segundo en el 2001. Cuando regresó después de la prescripción. Millones de personas lo absolvieron.
2006, gana la elección. Millones más todavía lo absolvieron. Entonces, y encima, Alan García supo rectificar, y ese es su gran mérito que hay que destacar. Reconoció que el primer gobierno tuvo gravísimos errores. Para mí fue un desastre, pero el segundo fue muy bueno. Un hombre que sabe rectificar, eso dice mucho de él. Sí, pero también está claro, doctor, ya que usted de historia habla, que una prescripción no es una declaración de inocencia, ¿no? O sea, que prescriba un delito no quiere decir que no lo hayas cometido, ¿no? Perdón, si no ha sido aún expedida una sentencia condenatoria, sigue funcionando la presunción de inocencia. Sí, claro, pero recordemos que Ala, por ejemplo, en algún momento fue declarado reo contumaz, ¿no es cierto? Sí, pero el hecho de que haya prescrito no significa de modo alguno que haya presunción de culpabilidad. La presunción sigue siendo de inocencia. Seguramente. Ahora, yo sé que es doloroso para muchos y que el señor García ya no está con nosotros y este tema del suicidio golpea mucho y demás, pero vamos, esto no puede hacernos olvidar de la historia, porque seríamos todos hipócritas al decir eso, ¿no es cierto? Siempre hemos sostenido, y en mi caso personal siempre lo seguiré sosteniendo, que una prescripción no te hace inocente, y que lo ideal para alguien que ocupó un puesto tan importante como presidente de la República y que no fuiste culpable de lo que se te acusa, es que un juez te hubiera dicho, señores, no hay culpa aquí, no hay evidencia de culpa, el señor es inocente. Nunca se lo pudieron decir. Sin ninguna duda eso hubiera sido lo ideal, pero lo otro tiene efecto jurídico pleno. Seguramente. Yo me acuerdo incluso, recuérdamelo usted por favor, doctor Ángel Flores, que junto al señor Rafael Rey firmaron una carta, un documento cuando estaban en el Congreso de la República en contra de Alan García. ¿Algo me acuerdo? No. ¿Cómo fue? Recuérdalo por favor. Hubo una comisión investigadora en que estuvo Olivera, Lourdes Flores, una serie de otras gentes. Y después, esas conclusiones de la comisión investigadora pasaron al Congreso, que con el reglamento interno de aquel entonces nombraba una comisión dictaminadora que evaluara el trabajo de la comisión. ¿Qué decía ese dictamen? Ese dictamen decía que había cosas que estaban o daban la impresión de ser ciertas y había otras cosas que eran prácticamente una novela. Entonces se distinguió la paja del trigo. Eso fue aprobado por la Cámara de Diputados y pasó y en la Cámara de Diputados se nombró una comisión acusadora que fue al Senado a sustentarlo, y el Senado, después de recibir la acusación, redujo los términos de la misma y lo elevó al Ministerio Público. Claro, y ahí ya se produce toda la investigación por parte del Ministerio Público. Ok, bueno, pero en realidad lo que queríamos resaltar hoy, más allá de la historia, doctor, es que aquí va a haber un tema que todavía se va a seguir investigando. La cosa no se cierra, digamos, con el fallecimiento de Alan García. En el caso de él, evidentemente, no tiene ningún sentido que a él lo investigue porque no lo van a poder sancionar de nada si lo encontrasen responsable. Pero, digamos, hay bastante más gente que está detrás de todo esto y eso continúa. Y eso tiene que continuar y tiene que investigarse y tiene que saberse la verdad. Y esperemos que lo de Barata sea un punto claro, ¿no es cierto? Y la documentación cualquier cosa que diga tiene que corroborar. Tiene que corroborarse, en eso estamos de acuerdo. Y esperamos las memorias de la caja 2, las memorias de computadora, eso es clave. Así es. Ojalá que lleguen pronto nomás. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido usted muy amable. Señores, tengo que irme al corte, son las 9 de la mañana con 33 minutos. Regresamos con más, no se muevan, esto es Exitosa Perú, ya venimos.